participación también del epitelio olfatorio, perfecto. ¿Y cómo estaba formado ese olfato? O sea, cuando yo digo el órgano de los sentidos, que es el epitelio olfatorio, digo que se encarga del olfato, entonces ese epitelio olfatorio, ¿se acuerdan cómo estaba formado? Por célula. Ay. Bien, las células olfatorias, ¿y qué más? Los neuroreceptores. Bien, los neuroreceptores es lo mismo que las neuronas olfatorias, ¿sí? O el receptor olfatorio es lo mismo, ¿sí? Ojo, porque por ahí les preguntan de una forma, de otra, y por ahí se pueden confundir, ¿sí? O sea, que me diga neurona sensorial olfatoria, o neurona sensorial olfativa, o neuroreceptor olfatorio, o la neurona que se encarga de, o el receptor olfatorio, es al fin y al cabo lo mismo, ¿sí? Todo. Pero el componente que forma el epitelio olfatorio y que apoya esas neuronas para que se sigan desarrollando y para que obviamente lleven a cabo su función, hay otras células que no son las que específicamente crean el impulso nervioso que viaja hacia, o sea, por el nervio olfatorio, pero que sí acompañan a esos neuroreceptores, que son las células de soporte y las células basales, ¿sí? Que estas también estaban en las papilas gustativas. Recordemos que esas neuronas, dijimos que eran las únicas neuronas que no perdían la capacidad de dividirse durante toda la vida, que había una cantidad bastante grande, de 10 a 20 millones en esos 5 centímetros cuadrados que yo tengo en el techo de la nariz, que es en donde se encuentra el epitelio olfatorio, pero es un grupo de neuronas que son las únicas, por lo menos descriptas, que no pierden la capacidad de dividirse a lo largo de toda su vida, o sea, que no entran en fase G0 y que de la fase G1 continúan replicando su ADN. Y habíamos dicho que el olfato en sí es un mecanismo de recepción que lleva a cabo la utilización de un segundo mensajero a través de AMP cíclico y que la partícula odorífera en realidad se tiene que juntar en este epitelio olfatorio, ¿sí? Por el moco secretado por las glándulas de Bowman. Y gracias a eso se integraba y ascendía el potencial de acción que me dice o sea, qué olor estoy olfateando. De los 7 olores primarios, habíamos dicho que podían existir un montón de olores y el cerebro los va guardando en las zonas de la memoria. Por eso recordamos incluso hasta un perfume, el aroma específico que tiene y hasta recordamos una marca específica de ese olor. O sea, que podemos guardar millones de olores distintos dentro del cerebro gracias a que los recordamos, ¿sí? O sea, gracias a que hay una memoria asociada también hacia esa corteza olfatoria. Y habíamos dicho también que dentro de la cavidad nasal existía otro órgano que no tiene que ver con el olfato, pero sí que tiene que ver con sustancias volátiles, o sea, que vuelan en el aire y llegan hacia el mismo lugar donde está el epitelio olfatorio, nada más que un poquito más abajo, que es un órgano que se llama órgano vómero-nasal. Mientras que el epitelio olfatorio olfatea olores, partículas odoríferas que se disuelven en el aire, y está acá, en el techo de la cavidad nasal, el órgano vómero nasal está entre medio del septo nasal, o sea, del tabique, y es un órgano que me va a sensar un tipo de sustancia específica que viaja por el aire, que libera un individuo para los otros individuos de la misma especie, que como es una sustancia química que viaja por el aire, pero al llegar al órgano vómero nasal puede impactar en la segregación de determinadas hormonas en ese individuo, es como que tiene una propiedad de hormona. Pero a la vez una hormona es una sustancia química liberada a la sangre por el propio organismo, por una glándula endocrina. Entonces, decirle hormona está como medio mal. Entonces, es una hormona como externa, porque viaja por el aire, pero tiene una función parecida. Entonces, por eso le pusieron el nombre de feromonas, ¿sí? Hormonas que se liberan a través del aire, digamos, y que esa liberación que yo tengo de esta hormona a través del aire llega e impacta obviamente en los distintos organismos, ya sean, bueno, acá les han puesto ejemplo de mamíferos, reptiles y anfibios. ¿Se acuerdan qué ejemplo dimos de esto? ¿O no se acuerdan?
Ahí tienen un par y yo también les nombré otros, el accionar de las feromonas. ¿Qué ejemplos les di aparte de los que aparecen ahí? ¿A qué otros se les ocurre? No sé, Gise, dimos tantos ejemplos ayer que no me acuerdo. Sí, vimos muchos y de esto hay muchos encima. Recuerden que encima los mamíferos son los que más se especifican en esto, pero en realidad las feromonas son una sustancia que todos los individuos que sean parecidos en tamaño y en forma tienen que tener algo que limite, como yo les decía ayer, el comportamiento etológico, ¿sí? O sea, justamente el comportamiento de apareamiento o el comportamiento sexual que lleva a cabo un individuo en un determinado territorio, si no está limitado por las feromonas, todos los animales que comparten hábitat el día, ¿sí? O sea, si tienen hábitat nocturno o diurno, el tipo de alimentación, los tipos de refugios, tenderían a aparearse entre ellos. Recuerden que los animales no es que tienen inteligencia de distinguir entre un mono y un perro, o sea, si tienen más o menos el mismo tamaño, el mismo color, necesitan otro tipo de señal, y ese otro tipo de señal, una de las cosas más importantes es el epitelio olfatorio, por eso el bulbo olfatorio en los otros animales es tan grande, a diferencia obviamente de nosotros, y además del bulbo olfatorio es justamente esto, el órgano vómero-nasal que detecta las feromonas. Entonces, cuando los animales se olfatean entre sí, lo que están buscando son estas feromonas, rastrean también olores, obviamente, y hacen ceremoniales de saludo también. Vieron que los perros cuando llegan a un determinado lugar se empiezan a oler el culo entre sí. O sea, es algo natural. Es como que se prueban o prueban cómo uno marcó el territorio o no, y dentro de este saludo a ver si está todo bien o está todo mal, y entramos en lucha, se olfatean todo el tiempo, olfatean la segregación de sustancias que liberan para ver si es un competente o no, para ver si son de la misma especie o no, pero además de eso, detectan estas feromonas que van a condicionar y le van a marcar el comportamiento sexual al macho y a la hembra. O sea, la hembra va a liberar feromonas cuando esté en el periodo fértil, que sería el estro, y el macho va a detectar esas hormonas y va a invertir la energía para la cópula. Porque a veces no es nada más ir y buscar a la hembra y chao, sino que el macho tiene que invertir energía en buscar territorio, en preparar un nido, en hacer como todo un baile de cortejo. O sea, hay toda una ofrenda que hacen la mayoría de los machos para con la hembra, pero si lo hacen tienen que tener la garantía de que les sirve de algo. Entonces, ese servirle de algo es porque hay una señal química que viene también de la hembra de estar dispuesta en ese momento para que sus gametas estén dispuestas y se pueda reproducir. Entonces, los ejemplos que tienen ahí de estos mamíferos son algunos de los tantos que pueden describir en un montón de otras especies también, incluso en las aves también. Les digo en las aves también porque acá tienen nada más en mamíferos, reptiles y anfibios como que se han estudiado más, pero igual hay estudios también hasta en aves. Bueno, esto pedirle una leída, como les dije, porque es bastante importante. De hecho, les describe más feromonas el libro de Curtis que el mismo olfato, ¿sí? Así que es importantísimo. Bueno, y arrancamos con el tema de hoy, que nos habla del sistema auditivo y vestibular, que es otro de los órganos de los sentidos, pero en realidad, fíjense que me está hablando de dos funciones distintas, la audición y también el aparato vestibular, que se va a encargar de otra función que no es la audición. Sin embargo, los receptores están en el oído. Entonces, como están en el mismo aparato, es como que yo los estudio en conjunto, pero ojo que son dos sistemas distintos. Son dos tipos de receptores distintos y son dos señales distintas que viajan a dos cortezas distintas. El sistema auditivo, obviamente, es un mecanorreceptor, detecta las ondas auditivas que van por el aire, viajan a través del oído, llegan al receptor, obviamente en el oído, viajan a través de un nervio craneal hacia la corteza auditiva, que ya vimos que estaba en el lóbulo temporal. Sin embargo, el aparato vestibular es un aparato que está dentro del oído, pero que es un tipo de propioceptor. Los propioceptores habíamos dicho que detectaban la posición del cuerpo. Entonces, sube por el mismo nervio craneal,
pero no se va a la corteza auditiva. Se va a la corteza somatosensorial y va a tener también fibras que se comuniquen con el cerebelo y que va a participar justamente de la posición del cuerpo. Entonces, no va a tener nada que ver con la audición y tampoco se lo consideraría un mecanorreceptor porque detecta la posición del cuerpo. Igual, ojo, porque es un propioceptor, pero en realidad lo que está detectando también es el movimiento. O sea que si yo lo vería desde la naturaleza y no desde el interior, sí, también de alguna forma es un mecanorreceptor. Uno detecta las ondas de aire y otro el movimiento que hace el mismo cuerpo a través de una cámara líquida, que es la que está dentro del oído, pero bueno, ambos serían como mecanorreceptores, nada más que uno es un exteroceptor y el otro sería un propioceptor. Viajan por el mismo nervio craneal, pero van a dos zonas de la corteza distintas. Bien, entonces vamos a estudiar primero la anatomía de esta estructura que almacena a los receptores del aparato vestibular y del aparato auditivo. Y a esta estructura se le llama oído. El oído se divide en tres porciones, como me figura acá en la imagen de Curtis: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Este aparato vestibular y aparato auditivo que estábamos nombrando recién están dentro del oído interno. Todo lo otro es una cámara para recibir las ondas que vienen desde el exterior y que esas ondas impacten y se amplifiquen hasta llegar al receptor que está realmente en el oído interno. Si ustedes se fijan esto, que se ve acá de color naranjita, que sería lo que vemos en el oído interno, dentro de esto, que es un caracol, que si bien es una estructura ósea, también adentro tiene una estructura membranosa que se llama cóclea, es la que almacena en su interior el órgano auditivo. En cambio, esto que están viendo acá, que son como unos ganchitos, que se llaman canales semicirculares, y esto que dice sáculo y utrículo, estos dos canales semicirculares y sáculo y utrículo, es el aparato vestibular, que lleva la información justamente, o asciende la información al cerebro, del movimiento del cuerpo y que tiene que ver obviamente con la propiocepción. Entonces, toda esta cavidad interna de los canales semicirculares, del utrículo y del sáculo y de la cóclea también adentro, tienen un medio líquido. O sea que la transmisión que viaja a través de este nervio, que en realidad dice nervio auditivo, vulgarmente se lo puede decir nervio auditivo, pero en realidad el nombre correcto del paracraneal se llama nervio vestíbulo coclear. ¿Sí? Porque vestíbulo coclear en realidad me está diciendo el aparato vestibular y el aparato coclear, que es de la audición, que son las dos funciones justamente que lleva este nervio y que asciende, transmite ondas de partículas que se movieron dentro de un medio líquido, que detectan obviamente las ondas que vienen desde el exterior y que la onda sonora en realidad impacta a una cierta cantidad de vibraciones que se producen por segundo dentro de esa cámara de líquido, y eso viaja como sonido a la zona de la corteza auditiva. El oído humano tiene la capacidad de detectar frecuencias, que sería la cantidad de ciclos que me da una onda por segundo, desde 16 hasta 20.000 ciclos por segundo. No es 16.000, es 16, desde 16 hasta 20.000. Esto que se denomina ciclos por segundo, que se denomina hertz, voy a detectar desde sonidos muy graves, como los que tienen acá, poca cantidad de ciclos por segundo, hasta los más agudos, que son sonidos que tienen mayor cantidad de vibraciones por segundo. Cuando los sonidos se escapan de esa variación, de esa cantidad de ciclos por segundo, quiere decir que no es audible para el oído humano. Hay sonidos que son muy agudos, o sea, que tienen mucha cantidad de ciclos por segundo, y que van a ser detectados por algunos oídos de otros animales, pero no por el nuestro. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto como esos silbatitos que vienen o para entrenar perros, o para entrenar a otro tipo de animal, que uno puede hacer un sonido y en realidad no está escuchando nada, sin embargo el perro sí. ¿Por qué? Y porque la frecuencia de audición o sea, en su oído, es completamente distinta. En el caso de los niños chiquititos, más que nada los lactantes, tienen una vibración en el oído mayor, o sea, una mayor amplitud, con una mayor frecuencia, y eso quiere decir que los sonidos
que son como más agudos, pueden molestarle más al oído y que para nosotros pueden ser directamente no audibles, digamos. Entonces, eso hace que por ahí en sonidos medio agudos o molestos responda con, digamos, con mayor grado de molestia un bebé que por ahí un adulto. Obviamente esto se puede ir achicando con el tiempo y eso es lo que pasa, lo que les pasa a los viejitos, ¿sí? Van perdiendo rango o frecuencia audible, entonces obviamente hay un montón de rangos, de cantidad de hertz que no escuchan, ¿sí? En sonidos por ahí que son muy graves o en sonidos que son muy agudos. Ojo que la frecuencia, o sea, los ciclos por segundo es lo que nosotros vulgarmente conocemos como tonos agudos o graves. No es lo mismo que el volumen. El volumen se mide en decibeles, ¿sí? No se mide en hertz. Obviamente ni estudiamos igual decibeles acá, o sea, digo en Curtis, no está, ni siquiera están cosas importantes, como saber que a partir de los 150 decibeles estamos dentro del daño auditivo, por eso hoy se calcula con el alto uso de los auriculares y el volumen al cual alcanzan los aparatos que ustedes, población de jóvenes actuales, más del 40 o 50% va a llegar a la tercera edad sorda. Así que bueno, algo se inventarán, andarán todos con aparatos como ahora los auriculares, nada más que con audífonos para poder escucharse, pero hay un estudio del daño que se está haciendo al oído terrible y no se están tomando como muchas medidas. Sí es verdad que algunos dispositivos los obligaron a bajar la cantidad de decibeles, yo me acuerdo hace un par de años atrás, como que lo copado de un teléfono era que tuviera un buen volumen. Entonces, uno elegía el teléfono de acuerdo al volumen que tenía. Digo, cuando salimos del StarTAC o el aparato, dimos tipo zapatilla, los celulares se empezaron a distinguir por cada vez ser más chiquititos, ¿sí? O sea, cada vez achicarse más y tener mejor capacidad de sonido. Cuando sacan en Estados Unidos una restricción bastante importante en la fabricación de los aparatos, porque la verdad es que no se podía llegar a una cantidad, una amplitud, a una cantidad de decibeles que dañaba el tímpano, dejaron, o sea, bajaron algunos aparatos, digamos, la cantidad de decibeles, y en otros, entonces ustedes han visto cuando suben el volumen del teléfono, que les pone un cartelito y les dice, a partir de este volumen, la exposición de más de 4 horas diarias, bueno, bla, bla, por ahí dicen cosas distintas todos los aparatos, pero tienen un avisito cuando están subiendo a más de 150 decibeles, que se calcula que exponiéndose más de 4 horas a ese volumen o más, y eso achicaría el tiempo, genera a largo plazo la degeneración del nervio auditivo, y este no es como los neuroreceptores olfatorios, no se genera, se pierde y fuimos, nos quedamos sordos. Entonces ahí los teléfonos empezaron a invertir y empezaron a invertir en las cámaras, como ya no le podían atacar el volumen, entonces ahora mientras más grandes son, mejor pantalla, mejor cámara, se venden más. Pero me da gracia porque muchas de las modas que tienen que ver en la tecnología tienen que ver también con estas movidas que se hacen en la salud. Lo mismo pasó con los auriculares. Los auriculares, cuando yo era chica, se usaban las huevadas que se usan ahora, unos auriculares enormes, y es como que no era top, porque cada vez tendieron a achicar más, hasta que inventaron los dispositivos que te lo metías bien adentro de la cavidad timpánica y prácticamente no se veían. Bueno, estos auriculares se comprobaron que eran los más nocivos para el oído, porque retumba contra la membrana timpánica, esto que están viendo acá, corre riesgo de que se reviente y no tiene salida hacia el exterior prácticamente, porque era como un tapón. Entonces, cualquier pico de decibeles que hace la música era un impacto de lleno para el oído. Entonces, como se comprobó que eran sumamente nocivos, obviamente prohibieron a muchos sacarlos del mercado, en otros estados poco serios igual no los sacaron del mercado, pero empezaron a cambiar la moda. Y de ese chiquitito empezaron ahora cada vez más grande y ahora se usan los auriculares monstruosos que se usaban hace, no sé, 20 o 25 años atrás. Hay que tener mucho cuidado, como decimos, con este nervio vestíbulo coclear, porque lo que se daña no se recupera, a diferencia del olfato. Bien, habiendo visto esta introducción de cómo está dispuesto este oído, vamos a ir viendo cada una de las partes. Con respecto al oído externo, el oído externo es la parte que comunica, o sea, el segmento que lleva a que las ondas se transmiten, ¿sí? Fíjense acá, es esta estructura que estamos viendo acá. Entonces está formado por el pabellón de la oreja y por el conducto. Se llama de esa manera, pabellón de la oreja y conducto auditivo externo. El pabellón de la oreja serían
los cartílagos de la parte que forma justamente la oreja y la piel. Esta oreja para nosotros está medio al pedo, o sea, no dirigimos en realidad la onda sonora gracias a la oreja, de hecho muy poquitos pueden mover la voluntad. Pero fíjense que en los otros animales no es igual, el pabellón de la oreja es muy importante, los animales redirigen con este pabellón cartilaginoso, y por eso son elásticos, redirigen la onda del sonido, o sea, sienten un sonido por un lado y eso que paran las orejas o que las acomodan tiene que ver justamente con la función que tiene el pabellón de la oreja de redirigir la onda hacia el conducto auditivo externo. Ese conducto auditivo externo tiene la tercera parte externa que está formada únicamente por cartílago, que es lo que nosotros tocamos más externamente, pero ojo, porque hay unas 2/3 partes de todo ese conducto que tiene piel, tiene glándulas, pero que está formada todo por una consistencia ósea empotrada en el hueso temporal. De hecho, esta saliencia que tienen acá en el hueso temporal, acá detrás de la oreja, se llama apófisis mastoides. Y el conducto auditivo externo está empotrado en la porción petrosa, que parece como de piedra, por eso se llama petrosa, y tiene como gránulos, como si fuera una partecita externa de tejido más esponjoso, igual es un macizo hacia adentro, pero tiene hacia afuera, tiene como una estructura como si tuviera poros, y está empotrada en la parte petrosa de la apófisis mastoides del hueso temporal. Eso es el pabellón auditivo externo. Bien, el pabellón auditivo externo comunica nada más la onda e impacta sobre una membrana. Esa membrana se llama membrana timpánica o tímpano y llega hacia lo que se conoce como caja del tímpano. Fíjense, si volvemos a esta imagen así no se pierden, estamos acá, en esta porción, ¿sí? Esto es el oído medio. En el oído medio entonces nos vamos a encontrar, como se ve acá, una cajita, por eso le pusieron caja del tímpano, ¿sí? En donde hay una membrana timpánica, que es una amplia membrana, otra más chiquitita del otro lado, que se llama membrana oval, y limita con un agujero que se llama ventana oval. La ventana oval es más chiquitita, si ustedes se pueden fijar acá, que la membrana timpánica, y esto es muy importante. ¿Ustedes ya empezaron mecánica de los fluidos? No, dice todavía no. ¿No? Bueno, cuando empecé en la unidad 7, en física, que es mecánica de los fluidos, van a ver, mecánica de los fluidos es cómo transmitir un fluido. Ese fluido puede ser aire o agua. En este caso, el aire, que es el que viaja por la cavidad timpánica, ustedes van a estudiar en mecánica de los fluidos que si yo transmito una determinada presión sobre una boca, como es esta, la membrana timpánica, más ancha, o sea, una superficie más grande, si yo quiero después transmitir esa misma presión sobre un agujero más chiquitito, que es esto, que tengo acá, la ventana oval, todo ese fluido de aire que transmitió una presión en esta superficie, si yo le achico la superficie, es obvio que no se puede mantener contacto y va a terminar aumentando la presión, ¿sí? O sea que si es el mismo aire que ingresa en una presión que se genera en una superficie más grande, aumenta si yo le achico la superficie por la cual tiende a salir. Esto es lo que justamente quiere hacer la caja del tímpano, amplificar el sonido. El sonido que viene desde el exterior y es transmitido por el conducto auditivo externo, golpea sobre la membrana timpánica y la membrana timpánica hace que se amplifique, que sea más grande, que tenga mayor cantidad de presión que impacte sobre esta ventana oval que va a comunicar con el oído interno, que es el lugar en donde va a estar el receptor específico. Y para amplificar aún más el sonido, no solo yo tengo una cavidad grande y pasa hacia un agujero, digamos, más chiquitito, sino que tengo una cadena de huesecillos que golpean y que amplifican más el sonido todavía, ¿sí? Entonces, la onda sonora llega al oído, golpea contra la membrana timpánica. La membrana timpánica hace un choque de esta cadena de huesecillos y golpea sobre la ventana oval, aumentando la presión y además amplificando el sonido por el golpe, obviamente, de estos huesos. Estos son los huesos más chiquititos que existen en el cuerpo, se llaman martillo, yunque y estribo, están ubicados de esta manera desde la forma externa hacia la interna, siendo el estribo el más chiquitito de todos. Entonces se calcula que es el hueso más pequeñito que tenemos en el cuerpo, de los oficiales, digo, porque hay unos huesos así como
Vieron que cuando ustedes estudiaron los 206 huesos, les decía como que había algunos que se llamaban huesos sesamoideos, que estaban en unos y en otros no, entonces bueno, o huesos infranumerarios dentro del cráneo, bueno, todo eso obviamente son huesos chiquititos y que no están en todos, pero sí el estribo se calcula que están todos dentro del oído, entonces dentro de los oficiales, de los que tenemos todos, este sería el huesito. De hecho, ustedes lo tenían en la lista de los 206 huesos, pero es el único grupo de huesos que no salía dibujado en esa misma unidad. Y no sale dibujado en esa misma unidad porque le íbamos a ver acá, ¿sí? Porque es muy chiquitito, obviamente en comparación de todos los demás. Entonces, esta caja de aire se la considera una caja de resonancia en la cual el golpeteo de estas membranas y a través de la cadena de huesos sale esa presión por la ventana oval. Pero si esta caja sería una caja hermética y cerrada, volvemos a lo mismo que poniendo el tapón en el auricular que podría reventarme la caja del tímpano. Si fuera algo completamente cerrado, ustedes imagínense que un sonido muy grande, o sea, muy fuerte, me reventaría toda la cápsula. O sea, yo soporto una cierta cantidad de tensión y amplifico la onda sonora para que estemos dentro de un rango audible. Pero si yo aumento mucho la cantidad, digamos, de presión, podría reventar el tímpano. Entonces, lo que yo utilizo es una salida de aire, que sería en este dibujo esta, la cara anterior, ¿sí? Del oído. O sea, fíjense, si yo los estoy mirando así de frente, la caja del tímpano, si yo digo la caja anterior, es la que ustedes están viendo del oído, porque si yo hago así, ustedes ven el oído por dentro, ¿sí? Pero en realidad, desde acá yo veo desde el costado. Bueno, desde el costado se ingresa desde la parte externa o lateral, desde la membrana timpánica. Y hacia adentro, hacia lo más profundo, me encuentro obviamente la cara interna. Bueno, la cara anterior es la que yo estoy viendo, ¿sí? De un individuo si lo tengo de frente. En la cara anterior del oído existe una trompa que se llama trompa de Eustaquio y que es la comunicación de ese oído con la faringe. Entonces, de esta manera el oído tiene una salida de escape hacia la faringe y está comunicada con la presión del aire externo. Obviamente es una trompa que no tiene la misma boca o el mismo canal que otros orificios de la cavidad oral o de la cavidad nasal, entonces obviamente cuesta un poco más que llegue, pero gracias a eso puede igualar la presión. ¿Vieron cuando están subiendo en la montaña o se suben un avión y sienten que se apunan, ¿sí? Sentir que se apunan es que ha variado la presión atmosférica y su oído todavía no se sincronizó, o sea, no llegó a la misma, digamos, o sea, a la misma presión en la cual existe en el exterior. Entonces, cuando yo abro la boca, bostezo, mastico chicles, todo lo que les recomiendan para dejar de apunarse, estoy dándole tiempo a la trompa de Eustaquio para que haga pasar ese aire que esté en el exterior y que el oído tenga la misma presión atmosférica que el exterior. O sea, que mi boca, que mi nariz, que todas las otras cavidades neumáticas, que es como se les llama las cavidades que tienen aire en el interior del cuerpo. Es más, cuando se mete agua en el oído también, muchas veces se hace drenar justamente por esta misma faringe. Lo que pasa es que vieron que a veces cometemos el error de saltar, vieron cuando se les tapa, se les mete agua en el oído, de saltar y es como que saltan así para atrás, entonces entierran cada vez más el agua, claro, claramente nunca se va a destapar el oído, porque si yo tengo que saltar así, como para adelante, porque la trompa de Eustaquio está para adelante, entonces le doy el envión para que ingrese y para que pueda salir el agua. Si yo salto, digamos, como para atrás, obviamente me la entierro más y por eso no se destapa nunca el oído y nunca le sale el agua que tiene. Entonces, caja timpánica, tienen que recordar hacia la cara posterior, la apófisis mastoide, como dijimos, del temporal, cara anterior, la trompa de Eustaquio, lateral, la membrana timpánica y interna, la ventana oval. Y la cadena de huesecillos, que lo que hacen es golpetear, o sea, una cuestión mecánica, de golpetear la misma onda mecánica hasta llegar a la ventana oval para transmitir esa onda. Y llegamos ahora al oído interno, que en el oído interno, fíjense el dibujito que tienen acá, esperen que vuelva, es el mismo que vimos acá, ¿eh? Esto que ven acá, que es como el caracol y toda la parte que dijimos que era el utrículo, el sáculo,
los canales semicirculares, que se llama aparato vestibular, es lo que está dibujado acá, ¿sí? Entonces, el oído interno tiene un laberinto óseo, que sería todo lo externo, formado por hueso, y un laberinto membranoso, que es todas las membranas que están por el interior y en donde realmente están los receptores. Dentro del laberinto óseo yo puedo dividir a esta estructura en tres. Todo este espacio que yo veo acá, todo en uno, se llama vestíbulo, ¿sí? O sea, todo en conjunto. Estos anillitos de acá, que tienen tres direcciones distintas, o sea, es como que tengo uno frontal, uno lateral y el otro que es como oblicuo, ¿sí? Para poder indicarme todas las posiciones del movimiento de la cabeza, se llaman conductos semicirculares. Y esto sería el caracol o cóclea. Esto de la parte ósea. Adentro tengo un tapiz interno que fíjense que lleva el mismo nombre. O sea, en el conducto semicircular se llama conducto semicircular membranoso, el vestíbulo igual y el caracol igual. Pero dentro de esta estructura membranosa puedo subdividir distintas estructuras y la función de cada una de ellas. En los conductos semicirculares, estos tres que nombramos recién, les llamamos superior al que es sagital. Ustedes ya saben cuáles son los cortes sagitales, que en realidad van en la misma dirección que los cortes medios, nada más que son paralelos al corte medio del cuerpo. El exterior, que en realidad es horizontal, o sea, hace la orejita, digamos, para afuera, y el posterior, que tiene una dirección frontal y que es un poco más oblicuo, o sea, que va hacia el frente, pero en realidad es un poco más oblicuo, pues si yo digo va hacia el frente, nada más como que no lo distingo del sagital, ¿sí? Es como que tiene una, o sea, una diagonal entre medio de los otros dos. Dentro de estos canales semicirculares y de este espacio acá que dijimos que se llamaba vestíbulo, pero podemos ver dos separaciones entre sí que se los llama utrículo y sáculo, es lo que nosotros conocemos como aparato vestibular. Cada uno de ellos tiene una estructura dentro de ese tapiz membranoso que tiene los receptores que son propioceptores de la posición del cuerpo. En el caso de los conductos semicirculares se llama cresta acústica y en el caso del utrículo se llama mancha utricular y del sáculo mancha sacular y en conjunto mancha vestibular porque ambos forman el vestíbulo. ¿Qué tienen en realidad estas membranas? Tienen unos neuroreceptores que a través del movimiento del líquido con estas células en realidad que tienen estereocilios, pero también tienen como unas piedritas que flotan en ellos, que se llaman otolitos. El movimiento de esos otolitos, cuando yo, digamos, muevo la cabeza, esos otolitos se mueven en el líquido del oído, chocan en esos neuroreceptores y me dan el movimiento de la posición de la cabeza, más allá del cuerpo, porque vieron que si yo muevo el cuerpo con los ojos cerrados, yo puedo detectar en dónde está mi cuerpo. Y ya dijimos que eso viaja a través de la propiocepción y uno detecta obviamente la posición normal del cuerpo. Pero también dijimos que en realidad, si yo muevo la cabeza, eso me puede generar como mareos o puedo perder el equilibrio porque en la cabeza, además del cerebelo, la posición de la cabeza la controla también el aparato vestibular. Entonces es distinto porque no es lo mismo mover el cuerpo, yo detecto el movimiento, pero no pierdo el equilibrio, en cambio al mover la cabeza sí. ¿Por qué? Porque como estoy en un medio líquido, esos otolitos quedan dando vueltas y siguen batiendo o estimulando los receptores, entonces me siguen dando la idea de que yo sigo en movimiento. Por eso cuando yo me mareo con el movimiento, no es porque los tendones de los músculos de nuestro cuerpo den vuelta, sino por la cabeza. Si alguna persona alguna vez hizo danza clásica, cuando ustedes hacen danza clásica u otras danzas en las cuales dan muchas vueltas, les enseñan a tratar de mantener lo más estable la cabeza. Entonces uno puede dar giros, pero la cabeza rápidamente, en un giro muy brusco, tiene que recuperar el eje central. Entonces de esa manera yo doy la vuelta, vuelvo y hago que esos otolitos no se muevan tanto, entonces evito marearme. Aunque el cuerpo siga girando y girando, el problema es que no gire la cabeza, ¿sí? Tiene que ver con estos receptores que están acá. Dentro de la cresta acústica hay un conjunto, o sea, el grupito donde está el receptor se llama ámpula o ampolla, y es en donde obviamente se detectan las vibraciones, y en la mancha utricular y sacular hay más concentración de estas sustancias, como les decía recién, los otolitos que impactan
sobre esa lámina y llevan la información hasta con el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, pero hacia la corteza que media la propiocepción. Pero dentro del caracol membranoso, que ya habíamos nombrado, esta estructura ósea y membranosa, ese caracol membranoso, que también se lo llama cóclea, es el que se encarga de la audición. Realmente el receptor auditivo es lo que se conoce como órgano de Corti. Yo creo, esperen que creo que hay una imagen en donde se ve un poquito más bonito. Bueno, en esta se ve un poco más bonito el órgano de Corti, ¿sí? Fíjense, a ver, esto es este mismo dibujo, que es un corte acá de la cóclea. Esto está dando como 2 vueltas y media. En esas 2 vueltas y media, ese corte, si yo corto el caracol así por dentro, lo veo de esta manera que están viendo acá. Y yo me voy a encontrar estas rampas, la rampa que están viendo acá, que es la vestibular, tiene una membrana acá que se llama membrana de Reisner. Esta rampa acá, que se llama rampa coclear o conducto coclear, que tiene el órgano realmente, el neuroreceptor de la audición, que se llama órgano de Corti, es este que veo acá, porque por acá sale el nervio auditivo, y tiene otra membrana sobre la cual reposa, que se llama membrana basilar, y la rampa timpánica. Entonces, si ven en esta imagen a color, se ve un poquito mejor, pero ven lo mismo, ¿ven? La rampa vestibular, el órgano de Corti, por acá saldría como el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Y acá tienen la otra rampa sobre la membrana basilar. Entonces es como que cuando llega el movimiento de las ondas sonoras, viajan a través del líquido, porque todo acá adentro, acá y acá, está lleno de líquido, ¿sí? Y a este líquido que está dentro del aparato, digamos, coclear, se lo llama endolinfa, ¿sí? A diferencia del líquido que va a estar acá, en los canales semicirculares o en el aparato vestibular, que se le llama perilinfa. Pero acá hay endolinfa, líquido. Entonces, llega el sonido. ¿Desde dónde llega? Desde el conducto auditivo externo, llega al oído medio, y en el oído medio dijimos que estaba la ventana timpánica que golpeaba contra la ventana oval. Bueno, esa ventana oval está acá. ¿Ven ese agujerito que se ve ahí donde yo estoy poniendo el punto del láser? Entonces, la ventana oval en realidad golpea y va a pasar todas las ondas a través de este caracol. Entonces, al pasar en realidad toda digamos, esa presión, lo que hace es que todo el movimiento viaje a través, obviamente, del conducto coclear y llegue a hacer vibrar a través del movimiento de esta membrana basilar, mueva a este órgano de Corti, y este órgano de Corti, si ese estímulo, que sería la frecuencia de la onda sonora, que es una onda mecánica, llega al potencial umbral, genera el potencial de acción que viaja a través de este nervio. Yo creo que acá en esta imagen se ve mejor, ¿ven? Todas esas terminales nerviosas son las que salen desde ahí. Y esto es lo que inicia, obviamente, el impulso. Acá en esta imagen también se ven el órgano de Corti de forma más aumentada, para que ustedes lo puedan visualizar, que esta es la imagen justamente de Corti, de Curtis, ¿ven? La membrana que está por arriba, se estimulan esas células auditivas por estos pelitos que se van moviendo y viaja por el nervio auditivo la información. Obviamente, si supera el umbral. Y acá les está mostrando con la cóclea, digamos, partida para que se pueda visualizar cómo viaja la onda auditiva. ¿Ven? Llega, la cadena de huesecillos choca, ese movimiento viaja, ¿ven? Viene así, así, da la vuelta, estimula el órgano de Corti, que es la que hace viajar la señal, y después la misma onda de líquido, no es que queda ahí presionando al órgano de Corti, vuelve a través de este caracol que ven acá y impacta y sale la presión por la ventana redonda. Por eso, chicos, tiene esta doble forma el órgano, o sea, la cóclea,
y tiene dos rampas, porque por una viene viajando la presión, estimula el órgano de Corti, ¿sí? Se mueve, digamos, los receptores, y después esa presión vuelve a esa onda. Porque es lo que dijimos en el mismo oído medio. Si yo genero una presión, pero no tengo una vía de escape hacia algún lado, para que pueda salir después de desagotar esa presión, entonces reventaría el oído adentro. Pues yo meto un sonido fuerte y si no tengo por dónde emanar esa presión, explotaría, digamos, adentro. Entonces, esa ventana, como dijimos recién, es golpeada por el estribo, sube por la rampa vestibular, que sería la que tenemos acá, arriba, o la que se veía acá, ¿sí? La rampa vestibular, voy por el conducto coclear, que es en donde está el órgano de Corti, las vibraciones son las que estimulan a este epitelio ciliado que está acá, en el órgano de Corti, y viaja por el nervio auditivo que se llama vestíbulo coclear y es el octavo par craneal. Y después de dar toda esa vuelta, sale la presión por esta rampa que tenemos acá, que es la rampa timpánica. Hasta que de esta manera, ven, da toda la vuelta y se va, ¿sí? Se descomprime, digamos, la presión dentro del oído. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte, no, Gis. No, ¿Los demás? ¿No? Bueno, yo sé igual que este sentido es como bastante complejo y poder entenderlo. Tienen varios videos, hay algunos que como órgano de los sentidos nosotros lo vemos muy por arriba y la verdad es que la profundidad de esto es mucho más extensa. Siempre los videos nos brindan alguna información que nos sirve y otras que puede ser complementaria. Creo que tienen 3 videitos de estos en donde yo les he puesto, vean desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, o sepan entender que es un complemento a la bibliografía, pero por ahí viéndolo en movimiento les es más fácil, ¿sí? Recuerden que tienen esos videos anexos en la plataforma. Bien, y vamos al último órgano de los sentidos, que es la visión. La visión depende de otro órgano complejo, así como existía en el oído, el caso de los receptores, neuroreceptores para la audición y para el aparato vestibular. Bueno, el aparato complejo, digamos, en donde está justamente la visión, es el ojo. Si yo veo una imagen de todo el ojo, me voy a encontrar en realidad estas estructuras que estábamos nombrando recién. La túnica externa, túnica media y túnica interna. Quiero que primero identifiquemos estos componentes, ¿sí?, en la imagen y después los vamos a describir, ¿sí? En el ojo, lo que yo veo acá como estructura, o sea, como el blanco del ojo, que nos parece que es poquito, pero en realidad en todo el globo ocular ocupa todo el interior, gracias a esto a las películas en donde siempre les encanta sacarle los ojos a todos, se dan cuenta que el globo ocular es una cosa mucho más grande en realidad que lo que nosotros vemos. Y tiene una matriz como gelatinosa, no sé si alguna vez han tenido un ojo en la mano, espero que no humano, pero de vaca o de lo que fuera, de algún animal, tiene como una matriz muy gelatinosa, muy elástica, y todo esto que están viendo acá, de toda esta, digamos, de este color blanco intenso, es porque tiene mucha cantidad de colágeno y lo hace sumamente resistente. Entonces, la túnica externa está formada por todo esto que envuelve a todo el ojo, que es lo que se ve blanco, que es la esclerótica, y adelante una membrana que no tiene irrigación, o sea, no puede tener irrigación porque es una membrana completamente transparente. Si tuviera irrigación, veríamos flotando glóbulos rojos en vez de ver lo que tenemos en el entorno. Sí, se nos bloquearía por los glóbulos rojos todo y se nos empañaría, porque este lente que vemos con esa curvatura ahí se llama córnea, ¿sí? Entonces, fíjense, esclerótica y córnea, la parte externa, la membrana más externa. Hacia adentro, en la túnica media, nos vamos a encontrar esta membranita que acá está pintada de rojo, que se llama coroides. Fíjense, toda la parte de la esclerótica hacia atrás es coroides. Pero tenemos todo acá en la parte de adelante, un montón de estructuras que forman parte de la túnica media, como por ejemplo el iris, que es lo que nosotros vemos de color en el ojo, el cristalino, que es lo que visualizamos acá, que es la lente verdadero. Esto, que son cuerdas tendinosas o bandas de un ligamento suspensor de un músculo que se llama músculo ciliar. El músculo ciliar es el que tensa o relaja al cristalino, ¿sí? El que me ubica en realidad la posición de dónde va a estar esto y que enfoque hacia dónde, y que enfoque en realidad
hacia la única cubierta que tiene todos, uy, me fui para el otro lado, que tiene todos los receptores, que es la túnica interna, que es la que se llama retina. En esta imagen todo lo que se ve en naranja es retina. ¿Qué pasa en la parte anterior con la retina? No existe. Fíjense que yo tengo una túnica externa que ocupa todo el ojo, una túnica media que también ocupa todo el ojo, porque hacia atrás está la coroides, pero hacia adelante hay un montón de componentes que forman parte, todo esto que vemos acá, que forma parte de la túnica media. Pero en la túnica íntima o interna solo me voy a encontrar con la retina, ¿sí? Que sería como todo lo que yo veo en color naranja, y hacia adelante no hay ninguna estructura. Entonces, describamos brevemente cada uno de ellos antes de ver qué es lo que pasa en esta retina. Como dijimos recién, la esclerótica era la mayor cantidad del volumen del ojo, ocupa las 5, o sea, quintos sextos de la parte posterior del ojo. Es una membrana opaca con mucha cantidad de tejido conectivo rico en colágeno, por eso su coloración, y además de eso, obviamente protege al ojo, lo irriga y lo inerva. ¿Por qué? Porque la córnea, que es la capa que tiene una curvatura menor y está en la parte anterior, tiene que ser transparente, tiene que ser lo más transparente posible para permitir el paso de los haces lumínicos. Cuando se deforma la córnea de tal manera que ya no se pueda reparar es cuando se necesita un trasplante de córnea, porque si la córnea se vuelve opaca o se deforma, no puede obviamente proyectar la imagen como debería. Hay algunas deformaciones de la córnea que se pueden arreglar, obviamente, con determinados tipos, digamos, de tratamientos o de lentes, pero hay otros que solo requieren cirugía. Y esa córnea se va debilitando, se va opacando con el tiempo. Se piensa que todas las personas en algún momento de la vida vamos a tener algún nivel de cataratas, quizás algunos más, otros menos. Si se fijan, las cataratas es cuando se vuelve como opaco el ojo, pero llega un momento en que sí o sí la córnea se empieza a cristalizar, o sea que está en su punto óptimo mientras más jóvenes somos, y después como todo, o sea, se termina echando a perder. En algunos más rápido, en otros más lento, pero es como una lente que se tiene que conservar intacta durante toda la vida. En la túnica media, como dijimos, tenemos la capa posterior, que es la coroides, que está detrás de la esclerótica, y es la que permite la mayor irrigación, inervación, es como un tejido de relleno, de conectivo, que engancha todos los componentes que están hacia adelante, que se llama cuerpo ciliar, o sea, le voy a llamar a todo cuerpo ciliar, ¿sí? Y la separación entre la coroides y el cuerpo ciliar se llama ora serrata, o sea que esto, ¿dónde termina esto que estoy viendo como una capa rojo? Y lo que estoy acá, bueno, el límite, si yo lo veo desde la parte, digamos, lateral o a un corte en el ojo, el límite entre coroides y lo que comienza hacia adelante es ora serrata. Pero ese cuerpo ciliar está formado por todo lo que llamaríamos como procesos ciliares, que es el líquido que está en su interior, que se llama humor acuoso, el músculo ciliar que nombrábamos recién, y la lente, y hacia adelante voy a encontrar el iris que me determina un agujero, que es la pupila, ¿sí? Entonces, músculos ciliares, procesos ciliares con el ligamento suspensor y cristalino, la parte posterior, junto con todo lo que flota acá, que se llama humor acuoso, a diferencia de lo que flota acá hacia adelante, que se llama humor vítreo, y tengo un iris, que sería todo lo que vemos de color en el ojo, que me abre o me cierra, gracias a la dilatación o la contracción, esta pupila que es el orificio. Y ese orificio, que es la pupila, es por donde entran los haces de luz, impactan sobre el cristalino que se enfoca gracias a los músculos ciliares y proyecta la imagen hacia la última capa, otra vez me fui para el otro lado, que es la túnica interna, ¿sí? O sea, la retina. La retina es una capa, que ahora vamos a ver la concentración, son 10 capas en realidad o más, en donde hay un montón de células, pero es en donde impacta los haces de luz, en donde están los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, y proyectan una determinada imagen que después viaja por el nervio óptico. Esto que les está mostrando acá es porque todas las imágenes que nosotros vemos, lo que hace la retina es dar las vueltas, ¿sí? Y veo la imagen completamente invertida. Y después esta imagen que se proyectó invertida a la retina, se va hacia la corteza visual y se vuelve a rotar. Entonces yo vuelvo a recuperar, digamos, la dirección correcta de lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo entran las de luz? Entra por la córnea, que es lo que estamos viendo acá,
traspasa la pupila, que sería el orificio del iris, impacta sobre el cristalino, que lo que hace es enfocar, y después choca directamente con la retina. Y en la retina se va a encontrar con cerca de 10 capas de células, que ahora las vemos en una imagen, no son 10 las que describe Curtis, o sea, que sepan nada más las que describe Curtis, pero son distintas capas, hasta impactar, pasando por las células bipolares, ganglionares, y así cada una de las 10 capas, hasta llegar a los conos y bastones, que son los neuroreceptores, y que va a salir la información por el nervio óptico, que es el segundo par craneal, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, los nervios craneales no los tenemos que saber, pero ya nos dijeron que el nervio olfatorio es el nervio 1, que el nervio óptico es el 2, y que el vestíbulo coclear es el 8, dentro de estos órganos de los sentidos que estamos estudiando. Esta es una representación muy básica de las capas de la retina. No están representadas las 10, sino que están representadas como algunas de las principales de estas 10 capas. Son 10 capas, salen 10 capas, las van a tener que estudiar histológicamente, pero en Curtis solo les dibujan un par, de las cuales las más representativas son los receptores, o sea, los receptores de la luz, que se llaman conos y bastones, y todas las células en realidad que digamos transmiten esta información hasta llegar, como les nombra acá, las células ganglionares y las células bipolares, que vimos que eran el único ejemplo de células bipolares que estaban ubicadas en la retina del ojo, las únicas neuronas bipolares que nosotros íbamos a ver. Ahora, yo necesito que entiendan la dirección de esto, porque por ahí les parece como raro. Fíjense dónde está el nervio y dónde están las capas de la retina. O sea, esto me está mostrando esta misma dirección del ojo. Esta misma dirección del ojo. O sea, acá es donde sale el nervio, en la parte más superficial, y la luz hace eso. Viaja así, llega a los conos y bastones, y cuando llega a los conos y bastones, después el impulso nervioso hace así, viaja para allá, vuelve, y se transmite por el nervio. ¿Sí? O sea que, ojo, la luz atraviesa las 10 capas hasta que impacta sobre los conos y los bastones, y después el impulso nervioso viaja en dirección contraria desde el cono y bastón, pasando por la célula bipolar, la célula ganglionar, y es la que después termina formando el nervio. ¿Sí? El nervio óptico por el cual viaja, obviamente, la información. Estos fotorreceptores que están en la retina están distribuidos a lo largo de toda la retina, sin embargo, o sea, toda esta zona tiene fotorreceptores. Sin embargo, hay un punto que vemos acá, que se llama fobia, y que en realidad es un punto en donde, de acuerdo al ángulo que ingresa desde el orificio de la pupila, es el lugar en donde se considera de mayor campo visual, porque es en donde tengo mayor afluencia de luz, entonces en donde mayor cantidad de fotorreceptores voy a tener. La fobia, que es el punto de máxima agudeza visual, tiene una relación de receptores de 1 a 1, a diferencia de toda la otra parte del ojo que tiene una proporción de 125 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fobia hay un cono, o sea, un cono o un bastón, y hay una representación, por ejemplo, de un punto directo en la corteza visual en base a ese único receptor que hay en la retina. En cambio, en las otras zonas que no son de máxima agudeza visual, o sea, lo que podríamos marcar, por ejemplo, acá en este punto, hay relación de 125 a 1. Quiere decir que necesito 125 receptores para proyectar en la corteza visual un punto como el que en la fobia fue directo. Por eso cuando uno está enfocando un determinado lugar, ve como algo bien nítido, obviamente si vemos correctamente, vemos bien nítido, y todo lo que lo rodea lo vemos así como borroso, es como el fondo, qué sé yo, pero no lo veo con máxima agudeza visual. Es porque yo estoy enfocando en ese punto la fobia, o sea, el punto de máxima agudeza visual. Entonces es lo que mejor veo, y obviamente lo redirecciono y todo el entorno va a ver menos. O sea, va a tener menos relación de agudeza visual. Y hay un punto en el ojo que siempre es un punto ciego, que es el lugar por el cual sale el nervio. En ese punto, obviamente, no hay conos y bastones. ¿Qué es esto? Esto que ven acá. Esto es un punto ciego. ¿Por qué? Porque por acá sale el nervio, entonces no puedo tener una capa de receptores, o sea, de fotorreceptores, porque es el punto donde se están juntando todas las fibras y están migrando para formar el nervio óptico. ¿Sí? Entonces, atravieso la luz, las 10 capas, el cono y bastón se proyecta con máxima agudeza visual en la fobia y con otras en relación 125 a 1.
forman todas el nervio óptico y viaja hacia la corteza visual que está en el lóbulo occipital. Dentro de estos dos tipos de receptores, de los conos y los bastones son receptores que tienen mayor sensibilidad a la luz, pero se encargan de la visión en blanco y negro. Entonces, son mucho más abundantes en animales que tienen hábitat nocturnos, como los gatos. Los gatos tienen en la retina mucha mayor concentración de bastones que nosotros. Los animales de vida diurna tenemos en la retina una concentración de mayor cantidad de conos que de bastones. Por eso vemos en la claridad y distinguimos los colores, porque tienen máxima, digamos, resolución o nitidez, pero obviamente no, los que son más sensibles a la luz son los bastones, por eso cuando nos apagan la luz no vemos un comino. Y se acostumbró el ojo a ver a través de los conos. Si dejamos un tiempo que el ojo se vuelva a acostumbrar y deje de responder a esa luz, por ahí entre medio de la oscuridad, a través de las sombras, acostumbramos más el ojo porque entendemos más a estos bastones, ¿sí? Pero obviamente nuestro ojo domina el cono porque es el que domina en la retina de un animal de vida diurna, en donde hay luz y es más importante distinguir los colores que distinguir entre las sombras, como los animales de hábitat nocturno. Bien, ahora, ¿qué es lo...? Sí, Sí, sí. sí, Vos recién nombraste el punto ciego del ojo y no sé si tiene que ver con un juego que hacía un oftalmólogo, que era de que en la parte izquierda de la pantalla tenías un puntito y en la parte derecha se movía un puntito para la derecha y llega un momento que el ojo no lo ve a ese puntito porque hay un punto claro, ciego. No sé si será sí, ese punto ciego. Totalmente, estamos hablando de eso. Pero no sirve para nada, o sea, no tiene alguna función especial, nada de eso, o es como No, no una es una falla, falla, es el digamos. lugar donde viaja el nervio. O sea, no podrías tener una retina completamente cargada, porque por algún lado tiene que salir el nervio. O sea, la comunicación que te lleva a toda esta información. O sea, pensá que acá están haciendo las fibras nerviosas de absolutamente todos los puntos de los conos y bastones. Pero en algún lado tiene que salir el nervio que comunique con la corteza, en algún punto. Entonces, en esta capa, obviamente, donde nacen todas las fibras y se juntan y salen, o sea, es como decirte, mira, conecto toda la cañería externa, no sé, en un baño, pero no quiero que me agujerees la pared, pero por algún lado tiene que salir el caño para recolectar el agua de algún lado, ¿entendés? O sea, si no este ojo tendría toda una conexión nerviosa que estaría, no sé, tendría que tener una red inalámbrica para comunicarse con el cerebro, se necesita el cable que lo enchufe. Así que no es que lo consideras como una falla, es necesario porque el ojo necesita que estos cables, que serían los nervios, se comuniquen de alguna forma con la corteza, ¿sí? Entonces probablemente, no sé puntualmente el estudio que me estás hablando, pero seguramente estabas hablando del movimiento del campo visual que haya estado haciendo el óptico, y obviamente en el punto en donde dejas de ver es porque tocas la dirección de la vista en ese punto ciego donde no tenés fotorreceptor, ¿sí? Pero no es una falla, es como la anatomía del ojo misma, o sea, si no, no tendrías lugar en de donde nazca el nervio óptico. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, ¿y por qué el ojo ve? O sea, porque estos fotorreceptores tienen esta capacidad de transmitir esta información. Esto se debe gracias a los pigmentos visuales. Ustedes ya saben, porque lo vimos en fotosíntesis, que un pigmento es cualquier sustancia que tiene la capacidad de reaccionar ante la luz y obviamente hacer un cambio o una transformación energética. Lo que nosotros tenemos en el ojo también es un pigmento, obviamente visual, porque tiene que responder, obviamente, ante la intensidad de luz. La visión a color que tenemos los seres humanos, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos que tenemos hábitat diurno, depende de la presencia de tres tipos diferentes de conos que se combinan, que son aquellos que tienen pigmentos visuales entre el rojo, el verde y el azul, en distintas tonalidades. Pero estos pigmentos, en realidad, o sea, estos pigmentos visuales, tienen esta tonalidad que sería como la que es propia o diferente en los conos y bastones, pero es la parte proteica de lo que sería el pigmento visual, que es la parte de la proteína y se llama opsina, ¿sí? Que va a diferir, o sea, va a tener estos tres pigmentos distintos en el caso de dentro de los conos, y en los bastones va a haber uno solo destinado a los bastones, pero con una proteína específica. Pero la parte del pigmento es el carotenoide, que es la misma en los conos y bastones, y se llama retinal.
El retinal es un carotenoide derivado del retinol, que es la vitamina A. Por eso siempre me dicen, la vitamina A es la que está presente, por ejemplo, en los alimentos que están muy cargados de esos colores naranjas, amarillos, que es el color que tienen justamente los carotenoides. El zapallo, la zanahoria, el tomate, ¿sí? Que tienen una alta cantidad de vitamina A y son los que siempre refuerzan estos pigmentos visuales. ¿Por qué? Porque es el que compone la parte del carotenoide junto con la opsina. Entonces al pigmento visual que tenemos en el ojo se lo llama rodopsina. Y podemos decir que la rodopsina es la unión de la opsina, que es la proteína, con la parte del pigmento realmente que se estimula con la luz derivado de una vitamina, que es la vitamina A, que sería el retinal. ¿Sí? Entonces, fíjense esto y presten atención. Cuando la rodopsina absorbe la luz, porque la luz llega desde afuera e impacta sobre la retina, el retinal, que es esta, la parte del carotenoide, sufre un cambio conformacional. Es lo que les hace en realidad la presencia de la luz a un pigmento, ¿sí? Ese cambio en realidad tiene que ver con un cambio químico de excitación, que es lo mismo que le pasa a la clorofila cuando le llegaba la luz, ¿sí? Y esto es lo que desencadena un cambio en la conformación de la parte proteica. Entonces, llega a la luz el cambio conformacional debido a la modificación química del carotenoide, mueve la conformación de la estructura proteica de la opsina. Entonces, este movimiento ya empieza una cadena de reacciones químicas, que esto la facultad no se los pide, obviamente que lo vean, nada más les pide el caminito de ida, lo que estimula la llegada de la luz, pero todo este conjunto de cadenas químicas hace que haya un cambio en el potencial de membrana del fotorreceptor, ¿sí? No sé qué dice acá, pero debería decir fotorreceptor. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la luz cuando llega? Estimula el retinal cambia la configuración de la opsina, se inicia un potencial de membrana, se supera el umbral, se inicia un potencial de membrana en el fotorreceptor, que sería el cono y el bastón. Y así, de esa manera, obviamente voy a liberar el neurotransmisor que va a impulsar la sinapsis de las células siguientes, que serían las células bipolares. Porque fíjense que esto se comunica directamente con las células bipolares. Entonces, ese cono y bastón hace que haya una sinapsis en la célula bipolar, así en todas las capas de la retina, hasta que finalmente en cada sinapsis de estas llegó esta comunicación al nervio óptico que transmite esa información a la corteza visual. Bueno, y esto es absolutamente todo lo que vamos a ver de esta unidad. Tienen un anexo que les habla de los anexos que están en el ojo, como el párpado, las glándulas lacrimales. Péguenle una leída, pero en realidad supuestamente la facultad no lo sacó como contenido y solo va a ver la parte de transmisión, digamos, de la información. Pero mañana, chicos, hacemos un repasito de esto y lo que más me interesa es que se saquen las dudas antes y después también y durante el TP evaluatorio, o sea que aprovechen la instancia de mañana del TP evaluatorio para justamente repasar, pues fíjense que es una unidad bastante intensa, digo, en nombres nuevos y todo, pero a la vez es cortita, entonces la hemos visto en 2 días y hay como que asentar toda esa información. También tienen un par de videos de esto en la plataforma para que los vean como complementarios. ¿Alguna duda? No, dice. De mi parte no, dice. Bueno, entonces nos encontramos mañana. Los que vayan al instituto, acuérdense de llevar el TP, seguramente la Dani lo va a pasar más tarde, y los que estamos por acá, los vamos a hacer obviamente por la plataforma. Pero léanse toda la unidad para mañana, ¿sí? Así podemos ver las dudas. Dale, gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, Gise.